Hace 7 años, Víctor Herrera vivió en su taxi una de esas pesadillas que, parecieran más invención de película que cualquier otra cosa. Recogió, temprano, en la mañana, a un hombre quien ofreció contratarlo por horas. El tipo estaba dispuesto a pagarle generosamente y Víctor, claro, ni corto ni perezoso, aceptó. Hazme un favor, un costeño, hazme un favor, ¿será que me llevas a la calle esta con 24? Le dije yo, claro, hágale. Llegaron a un primer destino, hasta ahí todo bien, pero en el segundo recogieron a quien, y para que no se confundan, me voy a referir de ahora en adelante como el pasajero número 2. Un tipo flaco, alto, de cabello claro. El caso es que Víctor no alcanzó ni a decir buenos días cuando el pasajero número 2 sacó 2 pistolas. Le apuntó con una y le pasó la otra al costeño que iba atrás. En este man una 9 milímetros y me la puso en la cabeza. Me insultaron y me dijeron que tenía que hacer lo que ellos me decían, o si no, pues que me mataban por el camino. Ahí me tuvieron un ratico mientras me pegaron la terapia en la cabeza de que me iban a matar. Y pues ya usted viendo 2 pistolas entre el carro y con una en la cabeza, pues usted sí cree que lo van a matar. Sin embargo, pronto resultó evidente que los delincuentes no estaban interesados en robar a Víctor, quitarle su dinero o robarle el carro, no. Lo llevaron a otro sitio. Tuvo que esperar durante largas horas en su carro. Uno de los hombres, el pasajero número 2, se había bajado y Víctor se había quedado con el pasajero que lo contrató, quien seguía en el puesto de atrás. Ya se imaginarán la incertidumbre. Pasaban las horas y nada que Víctor lograba descifrar para qué lo querían. Es curioso, las cosas que uno hace para sortear esos momentos de peligro. Cuando era niño, yo fantaseaba frecuentemente con la manera heroica como reaccionaría para salvarle la vida a una compañerita de colegio de quien estaba profundamente enamorado. Soñaba, por ejemplo, con que estábamos en el parque y un árbol gigantesco se nos venía encima y yo, claro, me tiraba sobre ella en el último segundo, la hacía a un lado y le salvaba la vida. ¿Cómo reaccionaríamos en un momento de peligro inminente e inesperado? En el caso de Víctor, su reacción fue perfectamente apropiada. En vez de intentar alguna locura, no lo sé, escaparse, pelear, Víctor aprovechó el tiempo para hablarle al costeño, hacerlo amigo. Y pues yo tengo la facultad de hablarle a la gente y dije, por cualquier lado le entro. Entonces el tipo, no me acuerdo qué comentario le hice y soltó la lengua y comenzamos a hablar. Entonces yo comencé a hablarle de mis hijos. Yo tengo 5 hijos, vea, yo hago esto porque es lo que me da platica, yo tengo que mantenerlos a todos. Yo de vez en cuando hago empanadas, yo de vez en cuando hago rellenas, yo me mantengo con mis cosas. Yo metiéndole al hombre psicología, ¿sí me entiende? Que yo era como la base de mi hogar. Y es que, aunque como les digo, Víctor seguía en la ignorancia total, lo que sí era claro es que nada bueno iba a pasar. De hecho, ocurrió algo que lo hizo sentirse aún más indefenso. En un momento dado, policías en moto llegaron al lugar. Uno de ellos se subió a un automóvil particular, donde ahora estaba el pasajero número 2. Es decir, el par de secuestradores estaban aliados con policías corruptos. Creo que ya se imaginarán la escena, un verdadero sin salida. Ya hacia el final de la tarde, Víctor finalmente entendió de qué se trataba el plan de los delincuentes. Iban a atracar un camión de despachos lácteos que iba cargado de dinero. Y Víctor entendió también su rol, conducir a los atracadores. Mejor dicho, ser integrante involuntario de esta banda de delincuentes. Participar en la comisión de un crimen. Los tipos no eran ningunos principiantes. No sé si ha visto el juego de la bolita, que son 3 vasos y en uno está la bolita y los otros le dan vueltas y nadie sabe dónde está la bolita. Así pasaba con el camión. El tipo cogía un celular y decía, bueno, que se le peguen 2 motos. Se le pegaban las 2 motos y a mí me decía, frene. Y yo me quedaba atrás. Y se metía a la moto de la policía y le pasaba por un lado. Y el tipo me decía, páseselo. Y yo me lo pasaba. Y le decía al del Megan, hágase adelante. Y yo me pasaba otra vez para atrás y me dejaba pasar del camión. Era como en la bolita, ¿sí me entiende? Uh-huh.
El camión era el vaso donde está la bolita y todos los carros alrededor dándole vueltas y el tipo en ningún momento se dio cuenta que lo han perseguido todo el camino. Finalmente, luego de un seguimiento largo y paciente, los delincuentes actuaron. Lo hicieron cuando el camión ingresó a un callejón sin salida. Mientras los malandros forcejeaban con el conductor del camión, Víctor recibió instrucciones de meterse en reversa. Se escuchó un disparo y finalmente el pasajero número 2, quien para entonces resultaba claro era el jefe de la banda, se bajó del camión. El tipo se subió al taxi de Víctor cargando una cajilla de seguridad y Víctor recibió instrucciones de emprender la huida. Llevó a sus 2 pasajeros a un nuevo destino. Allí los alcanzó el resto de la banda. Y nuevamente Víctor tuvo que esperar. El costeño, como siempre, ahí detrás. El caso es que Víctor, en medio de esta situación tan difícil, tuvo la sangre fría para continuar con su estrategia, ablandar al costeño. Y yo hablé con el hombre. Como le digo, a toda hora yo me le jugaba la cabeza por mi familia. Donde yo no había tenido un aliciente de esos, créame que uno no piensa nada hasta se hace matar. Víctor, claro, temía por su vida, intuía que los delincuentes no querrían dejar cabos sueltos. Mejor dicho, no iban a dejar testigos vivos. Y en efecto, luego de un buen rato, el pasajero número 2 regresó al taxi y ordenó a Víctor dirigirse hacia un barrio alejado, en las afueras de Bogotá. Allí lo iban a ejecutar. Estacionaron en un paraje desolado, lo hicieron bajarse del taxi, le ordenaron arrodillarse, le pusieron una pistola en la cabeza y en el último instante, el costeño, quien llevaba un día entero escuchando hablar a Víctor de su familia, pidió clemencia y lo salvó. De nuevo en el taxi, los 3 hombres se dirigieron hacia el extremo opuesto de la ciudad. Era aproximadamente la 1 de la mañana, la ciudad estaba desolada. A mitad de camino, Víctor cuenta que logró deshacerse de ellos, pues empezó a conducir a tan alta velocidad que los delincuentes le ordenaron detenerse en plena avenida. Se bajaron, tiraron las llaves del carro a un pastizal, se montaron en un par de motos que lo seguían y se fueron. La estrategia de Víctor, su reacción instintiva, funcionó. Me resulta curiosa la manera como cada quien actúa en momentos así. El otro día veía un video de YouTube en que cámaras de seguridad registraban esas reacciones de último segundo en que alguien se salvaba de ser atropellado por un tren, de ser atracado en plena calle, de ser mordido por una serpiente venenosa. Y siempre me pregunto cómo reaccionaría yo. Bien, ahí está el tema de hoy. Sálvese como pueda. Historias de la manera tan particular en que algunos taxistas reaccionan en momentos de peligro. Hoy les tenemos varios relatos. Un taxista en Bucaramanga a quien una puntilla, no sabemos si imaginaria o no, le salva la vida. Una taxista bogotana quien en el momento más difícil de su vida hizo lo que jamás imaginó haría, pedirle ayuda a su padre. Se le concede la palabra al señor abogado defensor si tiene alguna manifestación sobre la petición que acaba de realizar la Fiscalía General de la Nación. Con lágrimas en los ojos, con sinceridad absoluta, explicó a la señora fiscal lo sucedido, lo que le ha pasado, por estar trabajando, por estar manejando un taxi desde hace 10 años en esa profesión, siendo una publicista universitaria, pero decidió más bien dedicarse a los automotores. Me doy cuenta que la justicia se habilita ante la sociedad y veo ya hoy en día que para mi defendida se le otorgue una preclusión muy merecida de acuerdo al artículo 332, numeral 5, como bien lo explicara con sus conocimientos y experiencia la señora fiscal. Entonces lo que nos falta es un pincelazo judicial que bautice esa solicitud, porque nadie como la persona de Esmeralda Quiroga Quintero merece su libertad. Y para finalizar, la historia de un taxista a quien los delincuentes ni le dieron tiempo de reaccionar. Mejor dicho, si él hubiera estado en mi sueño de infancia, digamos que le cayó el árbol encima, a él y a su enamorada, y ni se dio cuenta a qué horas. Esto es Relatos Amarillos, soy Juan Vaquero, ya volvemos.
¿Te gusta la investigación criminal? Prepárate para sumergirte en una nueva investigación pista por pista, junto al escritor Santiago Gamboa, en la segunda temporada de Crónicas de la Noche Roja sobre el caso de Brecht. ¿Envenenamientos? ¿Muertes misteriosas? Espérala en octubre en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos. Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Nuestro episodio de hoy, sálvese como pueda. Historias sobre la manera como nosotros, los seres humanos, todos, taxistas o no, sorteamos, navegamos situaciones difíciles. Y en el caso de esta segunda historia, la manera como, en ocasiones, experiencias extremas, nos empujan a cuestionarnos, a replantearnos y a veces hasta redefinirnos. Hemos titulado esta historia Decisiones. El juzgado primero penal del circuito especializado de la ciudad de Bogotá, hoy miércoles 4 de septiembre del año 2013, siendo las 10 y 18 minutos de la mañana, se constituye una audiencia de preclusión dentro de la noticia 11-001-60-00000. Qué pena con ustedes interrumpir de esta manera, pero es increíble, ¿no? La forma tan impersonal como en nuestra sociedad abordamos ciertas situaciones. Esta, por ejemplo. Es el año 2013 y en la audiencia que está a punto de comenzar se va a definir el futuro, el buen nombre y en últimas la vida de una persona de carne y hueso. Claudia Esmeralda Ivanova Quiroga Quintero, 48 años, taxista los últimos 10, madre de 2 hijos, uno de ellos una niña que por entonces tenía apenas 14 años. Pero no, esta es la noticia 11-00160-00000. 00000-2013-00930. En fin. Radicado interno 31-2013, donde aparece como imputada la señora Claudia Esmeralda Quiroga Quintero. En el juzgado se encuentran presentes, además del juez y la imputada, algunos de sus familiares y amigos, una representante de la Fiscalía. Simplemente presentación, señora fiscal. Ana Patricia Larrota Pacheco, Fiscal 16 Especializada. El representante del Ministerio Público. Señor juez, continúa la representación de la sociedad en cabeza del Procurador Judicial 97, Oscar Iván Hernández Salazar. Y el abogado defensor. Señor defensor. Soy el defensor de confianza de la implicada acá. Mi nombre es Gonzalo Quiroga Balbuena, su señoría. No sé si lo notaron, así que voy a repetirles la última parte de la grabación. Mi nombre es Gonzalo Quiroga Balbuena, su señoría. Para el abogado defensor, doctor Gonzalo Quiroga Balbuena, por entonces 75 años, 48 de ejercicio profesional, este no es un caso cualquiera. Por mi profesión de abogado, solicité una instructiva al tenor del artículo 282, urgente, para que se recibiera una explicación a la señora Esmeralda. Y ella allí perdóneme mi sensibilidad, pero no me interesa que me vayan llorando. Ahora digo, señor juez, por qué estoy tan emocionado. Ella merece, por mandato legal, esta señora Esmeralda Quintero Quiroga, su libertad inmediata, su señoría. No hay una prueba que la perjudique a través de todo el proceso leído. No hay un antecedente donde diga esta señora es peligrosa para la sociedad, donde diga ella cometió delitos. No hay nada de eso, su señoría. Señor juez, le ruego el favor, me escuche. Por eso es mi llanto. Quien usted escucha es el padre de la procesada. Imagínense ustedes lo difícil que debió ser este momento para el doctor Quiroga. El doctor Quiroga había consagrado su vida entera, al ejercicio del derecho. Guardaba una fe ciega en las instituciones, los códigos, la justicia. Pero al momento de pronunciar este discurso, todo aquello en lo que él tanto creía le había fallado a su propia hija.
Y había otra cosa, una más allá de esa fe en las instituciones que hoy se ponía a prueba. Antes de volver a esa tarde, quiero que hablemos ahora un poquito acerca de tu papá. Fue un gran abogado, fue alcalde, fue juez. Eso sí, ¿para qué? Fue un gran orador, un abogado muy bueno, penalista, buenísimo. Y la verdad yo no me acuerdo de haber vivido mucho con mi papá, bueno, casi nada. Creo que cuando yo tenía uso de razón, ponle tú 6 años, 7 años, no. Mi papá sí iba a visitarnos, pero yo no me acuerdo de haber vivido con él. ¿Que durmiera? No. Ya hablaremos más acerca de la relación de Claudia con su padre. Por ahora, volvamos a la audiencia. Atendiendo a la presentación de las partes, en primer lugar debe el despacho manifestar que es competente para conocer de esta actuación de conformidad con lo regulado en el artículo 35, numeral 23, en donde este delito, en el cual de acuerdo con los hechos jurídicamente relevantes, es el consagrado en el artículo 366 del Código Penal, es de conocimiento de esta especialidad. Fue en el 2013 y hoy lo leí porque había olvidado la fecha. Olvido las fechas. Entonces, pero ya en el 2013. Obviamente el día sí lo recuerdo mucho porque fue el día de mis cumpleaños, el 26 de mayo. Entonces es una fecha que no lo olvido. Y ese día fue el día que me cogieron a las 2 de la tarde en el sur, no me acuerdo la dirección. Y dice así ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Tráfico de armas y bueno, de las Fuerzas Armadas. Y yo, ups. A ver. Siempre supe que haber estudiado Derecho me serviría de algo. El artículo 366 del Código Penal. Bueno, dice así: fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre, porte o tenga en un lugar armas o sus partes esenciales, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, incurrirá en prisión de 11 a 15 años. En el caso de Claudia, había adicionalmente 2 agravantes consagrados en el mismo código. Primero, utilización de medios motorizados. El delito había sido cometido utilizando un taxi, el suyo. Y segundo, obrar en coparticipación criminal. Junto a Esmeralda había sido capturada ese día una segunda persona, Ángela Yuri Montoya Laverde. Yuri iba sentada en el puesto del copiloto al momento de la detención. Por cuenta de esas 2 circunstancias, Claudia corría el riesgo de ser condenada a entre 22 y 30 años de prisión. 22 y 30 años. Y yo, ups. Aquí el fiscal. Hechos. Las señoras Ángela Yuri Montoya Laverde y Claudia Esmeralda Quiroga Quintero fueron aprehendidas en una actividad de patrullaje urbano y registro a personas y vehículos a las 16:20. 3 meses y una semana antes, para ser precisos, Claudia había sido capturada por la policía en lo que aparentemente fue una requisa rutinaria. En el baúl de su taxi se encontró un maletín negro con armas de uso privativo de las fuerzas militares. Claudia desde siempre alegó su inocencia. Cuenta ella que ese día trabajaba como de costumbre cuando poco después del almuerzo recibió la llamada de una compañera de trabajo, Jenny. Y me pidió el favor de que la llevara al centro y le hiciera una carrera al centro y la devolviera. A propósito, Jenny terminó siendo una identidad falsa. Su verdadero nombre, Ángela Yuri Montoya Laverde. Yo solamente sabía que se llamaba Yuri, porque cuando tú tienes un amigo, nunca le pides la cédula. Perdón, no, yo nunca la pido a mis amigos. ¿Cuánto tiempo antes de este incidente Pues la conociste a ella por primera vez? Pues yo creería, las fechas, perdóname, yo pensaría que como 1 año, 1 año y medio, no más. El caso es que las 2 mujeres se habían conocido en un grupo de taxistas en el barrio Cedritos de Bogotá. Era un grupo cerrado al que Yuri por poco no es admitida, precisamente por oposición de Claudia. No era el grupo.
Pero como yo era la única mujer, del resto eran niños, entonces todos los niños, ay, no sea así, que mire, que otra niña, que esto, no sea envidiosa. Obviamente era una niña muy acuerpada, muy bonita, entonces todos, ay, sí, déjenla meter. Bueno, obviamente le di la oportunidad y yo empecé a ayudarla porque pues ella era conductora y ella tenía un hijo, entonces se iba a graduar y no tenía el hijo plata, entonces yo empecé a hacer una rifa, que porque pobrecita, como iba a ser, y empezábamos a ser amigas y después se la presenté a mi mamá y a mi mamá no le gustó. Ah, sí, las mamás tienen un sexto sentido, sí, tan chistoso, ¿no? Según se pudo establecer durante el proceso, Yuri le dijo a Claudia que el encargo consistía en recoger unos instrumentos musicales en el sur de Bogotá y llevarlos al barrio La Floresta, en el norte. Entonces me dijo, mire, te pago 50. Y yo, ups, y di vuelta a 50. En esa época la carrera podía costar 15. Y yo, ay, bueno. Entonces me dijo, pero es que yo la acompaño. Entonces yo le dije, pues bueno. Y ella se comportaba como si nada, tú no sospechaste nada. Sí, como si nada, ella, hasta cuando el señor metió la cajita. Con lo de el señor, Claudia se refiere al supuesto cliente, un hombre vestido de paño oscuro con quien se encontraron en un conjunto residencial al sur de la ciudad. Dice Claudia que no fue sino verlo y el tipo inmediatamente le dio mala espina. Y con lo de la cajita, ella se refiere a un estuche plástico negro que terminó metido en el baúl de su carro. Era una caja como un instrumento musical. Entonces yo le pregunté al señor que qué era eso. Me dijo, no, un instrumento musical. Yo lo miré y era como si fuera un violín o algo así. Sin embargo, pues mi corazón latía. ¿Por qué? No sé. No me gustó. Las dos mujeres emprendieron el camino de regreso, pero no habían avanzado más de un par de cuadras cuando su taxi fue interceptado por la policía. Volvamos al juzgado. Hechos jurídicamente relevantes. En el preciso momento en que hacer una inspección a su vehículo se encontró en el baúl una maleta en cuyo interior se encontraron varias armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, así como de uso personal, tales como, entre otros, un fusil calibre... Durante la audiencia se habla de un retén policial, pero la memoria que tiene Claudia de los hechos lo hace a uno pensar que se trató más bien de un operativo, como si las autoridades ya las tuvieran en la mira. Yo estaba sobre la parte, digamos que derecha, de occidente a oriente, y una camioneta blanca trató de pasarme. Cuando me cierra la camioneta y yo trato de salir, es cuando se bajan como 3 personas de esa camioneta y empiezan a, literal, a ponerse los chalecos de la Sijín o de la Cipin, ¿no? Bueno, ahora yo todo terminaba en IN, fluorescente y yo. ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Nada. Pues ahí sí, como dicen, el que nada debe, nada teme, pues yo tranquila. Y en ese momento era claro que se trataba de la policía o de una cosa oficial, ¿cierto? Tú jamás sentiste pues que fuera una cosa así extraña. Pues a mí lo que se me hizo como feo y raro, empezaron a colocar conos delante de mi carro, detrás de mi carro, empezaron a llegar camionetas que decían prensa y decían, mira, y se las dejo, y yo, ¿pero qué pasó? ¿A prensa llegó inmediatamente? Sí, no, es que eso todo el mundo llegó y yo vi, ¿qué pasó? Mientras tanto, su amiga pretendía no saber por qué estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Claudia la recriminó, pero Yuri insistía en que ni idea. Entonces el señor me dijo, abre el baúl, y me le paré como a 1 metro detrás de los señores. Habían como 2 señores al lado del baúl y yo así como mirando encima del hombro. Cogieron la caja y la destaparon. Yo, ups, y ya pensé, dije, me embalaron, la cagué. Otro fusil calibre .556 marca Kettet sin número serial,
un proveedor metálico con capacidad para 30 cartuchos calibre 5.56 vacío, un proveedor metálico con capacidad para 30 cartuchos calibre 5.56, en su interior contenía 7 cartuchos calibre 5.56, un proveedor metálico. La cagué, Dios mío, mi mamá, mi papá, ¿qué va a pensar? ¿Pensaste en ellos? Sí, en ellos, ¿en qué van a decir de mí? Y yo no tenía nada de velas en este entierro. O sea, la preocupación mío era el dolor que yo les iba a causar a ellos, no lo que me pasara a mí. No. Era eso. ¿Qué van a pensar de mí? Ellos. ¿Por qué? ¿Eran Porque débiles? ellos, ¿Los sentías no. vulnerables a ellos? Lo que pasa es que como yo siempre fui, digamos que siempre era como la de retos, entonces decía, no salgas tarde, yo salía tarde. No te vistas así, yo vestía así. No hagas esto, yo lo hacía. Hay cosas que no le gustaban a mi mamá que yo hacía. Entonces por eso era que me dolía, que preciso, ella me había dicho, no se una con ella, y mire dónde estaba yo. Y mi papá, abogado, ¿cómo le iba a decir que su hija estaba metida en tráfico de armas? Y como te decía, yo fui rebelde y a mí me gustaba el derecho. Entonces un día hablando con mi papi, y mi hija, ¿y tú qué vas a estudiar? Y yo, ay, yo no sé. Entonces me dijo mi papi, si estudia derecho se la pago. Y yo, no, entonces yo estudio derecho. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le dije, cualquier cosa. Y entonces dije, voy a estudiar publicidad. Me dijo, eso no es nada. Y yo, entonces ahora estudio publicidad. Y estudié publicidad. Claudia Quiroga es publicista de profesión. Trabajó en esa industria durante varios años, sin embargo, 10 años antes se había quedado sin trabajo y, ante la necesidad de proveer un sustento para sus hijos, había recurrido al taxi. Empezó a manejar uno que había comprado tiempo atrás como inversión. ¿Tus hermanas qué profesión tienen? Mi hermana la mayor es administradora de empresas y mi hermana la del medio preescolar. Yo vengo de una familia de 5. Mi experiencia es que uno, por alguna razón, se define su propia personalidad casi que en referencia a los hermanos que tiene alrededor, ¿no? Entonces mi hermana mayor, yo soy el segundo, mi hermana mayor era la pila, el de más abajo era el artista, ¿no? Y entonces uno como que tiene que empezar a encontrarse su espacio dentro de ese pequeño ecosistema. ¿Cómo era la situación en tu casa con tus hermanas? Pues yo todavía no he encontrado el mío. O sea, si lo que entiendo ahora es tu, digamos, como tu rol en la familia era más o menos la de ser la oveja negra. La oveja negra, sí, la rebelde, la que... Sí, la oveja negra, sí. ¿Y ellas qué piensan? Yo ahora pensando por la composición familiar y en Colombia, papá abogado, mamá psicóloga, hermana administradora de empresas, ellas ¿qué dicen, qué opinan cuando del hecho de que tú te dediques a manejar taxi? Pues ellas no estaban de acuerdo. Creo que nunca he estado de acuerdo en lo que yo hago. No les gusta mucho. Pero pues ahí sí, les toca aceptarlo. Mi preocupación era mi mamá y mi papá, como quien dice, ¿qué niña yo crié, Dios mío? ¿A dónde llegó ella? Se le concede la palabra al señor abogado defensor. Con lágrimas en los ojos, con sinceridad absoluta, explicó a la señora fiscal lo sucedido, lo que le ha pasado, por estar trabajando, por estar manejando un taxi desde hace 10 años en esa profesión, siendo una publicista universitaria, pero decidió más bien dedicarse a los automotores. Tanto fue, señor juez, que la humanidad y el proceder atento de la señora fiscal le obsequió agua para que se calmara. Yo estuve en silencio, viendo que la señora fiscal, a que me escucha, interrogaba punto por Eso fue chistoso porque mi papito es un gran orador, bueno, era un gran orador, pero él se la pasaba llorando en las audiencias. Y la fiscal,
era la que como que daba las pautas de que, oiga, si no sacamos a esta mujer de allá, la van a matar. Cuéntame un poquito de la dinámica familiar. O sea, entiendo que tú creciste básicamente con tu mamá y con tus dos hermanas, y este papá con una manera de ser muy particular, digámoslo así, estaba presente, pero no era el papá tradicional que estaba en la casa, etcétera, 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 ¿cierto? Bueno, mi papito, la verdad, fue un hombre que la gozó mucho. Entonces, ya me entiendes. Se casaron aquí en Bogotá, pero pues sí, no duró mucho ese matrimonio. Incluso creo que cuando yo nací a los 6 meses ya las cosas andaban muy mal. La gozó mucho, mucho, mucho con todas las niñas, y él ya tuvo otras mujercitas y otras hijitas, y bueno, ahí les cuento, ¿no? Te dije así. Ahora hablemos de tu relación con tu papá. Pues, o sea, cuando era bien pequeña, o sea, di tú 10 años, 6 años, él casi no me sacaba. Cuando ya tenía 14, 15, por decir algo, salíamos a pasear los dos. Y entonces él me decía, vengamos a Melgar, y tomábamos trago y vengamos allí. Y mientras que él hacía audiencias, yo lo acompañaba, me mostraba las cárceles, le fascinaba leerme los memoriales y me enseñaba mucho del derecho. ¿Tu relación por esa época, cuando tú tenías 14, 15, era más cercana con tu papá o con tu mamá? No, lo que pasa es que cuando mi mamá me regañaba, llamaba a mi papá y decía, voy a llamar a su papá para que la regañe. Entonces llamaban a mi papá, entonces mi papá decía, sí, mija, yo me la llevo para regañarla. Entonces mi papá me sacaba y nos íbamos a pasear. Entonces me decía, mija, pórtese bien. Bueno, ¿para dónde nos vamos? Y ya, eso era lo regaños de mi papá. Soy sincero y soy lógico. Nos íbamos a pasear. Yo no culpo a los jueces, no culpo a los fiscales, ni culpo la ley. Culpo sí el sistema. ¿Por qué? Porque estamos descargados cada uno de los funcionarios de trabajo. Si no, esto ha debido solucionarse desde hace mucho tiempo en forma tajante. Se le concede la palabra de manera inmediata a la señora representante del ente acusador para que sustente su petición. Gracias, su señoría. Concurro ante ustedes, su señoría. Es interesante cómo en momentos extremos como este que vivía Claudia en ese instante, el tiempo deja de ser lineal, se vuelve flexible, responde a una lógica distinta. Algo así como lo que cuentan que le sucede a las personas momentos antes de morir. En esos instantes la vida entera se proyecta en la mente como una especie de película que todo lo resume, lo revisita y lo pone a disposición, pero en respuesta a algo distinto, en respuesta a las emociones, a los sentimientos, no a una lógica inflexible. Y son momentos así los que ponen los cimientos a temblar, o más bien revelan fisuras en esos cimientos. Igualmente, señor juez, se le tomó declaración jurada al señor Fernando Moyano González, técnico profesional en servicio de policía, suboficial de la Policía Nacional en grado de intendente. Ante la pregunta del despacho, que es la siguiente literal: en el momento en que capturaron a las dos señoras que iban en el taxi, ¿qué actitud notó usted en la señora que usted refiere como de tez blanca, acuerpada y que iba como tripulante? O sea, reitero que la tripulante era Ángela Yuri Montoya. Contestó, ella se quedó callada. La otra sí se le encaraba y la insultaba en voz desafiante y le decía, perdón, abro comillas, cómo hijueputas la metía en ese problema, que por qué le hacía eso, cierro comillas. Y empecé a decir, usted no sé qué, si sé más, y sí groserías. Todas las que me sabía. Se las dije a mi amiga. Y mi amiga empezó a decir, yo no sé nada, yo no tengo ni idea. Y ella decía eso, y eso está entre mi baúl, mejor dicho, en la inmunda. ¿Qué ocurrió entonces? Pues ya cuando recibí el baldado de agua fría, porque eso fue un baldado, yo lo único que hice fue echar 2 pasitos para atrás
y sentarme en una pared que había. En el piso me senté y me puse a llorar. O sea, que llegó gente, tomaba fotos, llegaron sapos, bueno, sapos no, personas. Y claro, taxista tenía que ser y yo. Ahora, creo que tú has usado distintas palabras para describirte, describir tu manera de navegar la vida. Sí. Has hablado de oveja negra, has hablado de rebeldía y has hablado también de ponerse retos, de hacer lo que uno quiere. Explícame. Pues ya. A veces digo que piensen lo que quieran, soy así y ya quiero ser como soy. Me acuerdo tanto que a mí me gustaba correr en el autódromo. Yo quería ser corredora de autos, pero en esa época se veía mal que una mujer corriera autos. Hasta que me pillaron y me castigaron. Y después estudié mecánica automotriz. Y también se veía mal, o sea, todo se veía mal en una mujer. ¿Por qué? ¿De dónde nace eso? ¿De dónde viene eso? No sé, yo le digo a Dios que por qué. Y yo pensaba, ¿y ahora qué le digo a mi papá? ¿Y ahora qué le digo a mi mamá? Pues yo siento que el mundo se me cae, se me abre, o sea, como quien dice, sí ve. Ahí la tiene, tome para que llegue. ¿Tú crees que no estabas siendo un poquito dura contigo mismo en ese momento? Estabas ejerciendo tu profesión, tu oficio. ¿No crees que estabas siendo un poquito demasiado dura en ese momento contigo misma, preocupándote por lo que ese evento tan duro para ti fue, la manera como eso fuera a afectar a tus papás? Pues si fue dura conmigo, me lo merezco. Porque es que los papás son lo más sagrado en la vida. Y yo pienso que uno de los papás no debe hacerlo sufrir, independientemente. Obviamente sí, mi papá tal vez me hizo sufrir. Sí, porque mi papá tenía cierta pendejada conmigo. Siento lejanía conmigo. Obviamente que al final del camino, obviamente nos encontramos muy chéveres. Pero él cuando era muy pequeña, él siempre fue un poquito distante conmigo. ¿Prefería a tus otras hermanas? Ah, claro, pues que es que ellas eran de mostrar. Entonces, pero independientemente de todo, pues era un golpe muy duro, ¿no? O sea, saber que su hija está metida en eso. Aunque mi mami siempre me decía que ella sabía que yo era inocente. Pero vaya uno a saber realmente, ¿no? Ya entregadas las diligencias para conocimiento del despacho 16 por parte de la suscrita, fue escuchada en interrogatorio Ángela Yuri Montoya Laverde, quien manifestó que una persona de nombre Andrés Duarte, a quien le había hecho varios servicios en su taxi, porque Ángela Yuri también es de profesión conductora de taxi, la llamó para saber si ella tenía un carro, tenía su carro ese día a disposición, pero ante la respuesta negativa la requirió para que consiguiera una persona de su confianza, porque la necesitaba de manera urgente para un servicio. Razón por la cual la señora Ángela Yuri procedió a llamar a un compañero taxista que no le contestó, y entonces decidió llamar a Claudia Esmeralda, con quien acordó... Mira, volviendo entonces a esa tarde. Después de que lloro, me dice un policía, ¿tiene derecho a una llamada? Y yo... Tocó llamar a mi papá. Entonces llamé a mi papá, ¿qué hubo? Mi hija la estaba llamando para felicitarle. Y yo, pa, espérate, no hay muchos minutos. Mi hija, ¿dónde estaba? Y yo, pa, espérate.
Pa, tengo algo malo que contar. No, mi hija, tranquila. Yo, no, pa, es en serio. Pues obviamente, ¿no? Y yo, papá, es que me cogieron presa. ¿Qué? ¿Cómo? Por armas, le dije yo. Y entonces tu papá y tu hermana y tus hermanas llegan hacia las 7. Sí. Entonces alcanzó a verlos, ellas están llorando y les pregunto por mi mamá. Entonces me dicen que no le han dicho. Que todavía no tienen el valor de decirle, que van a esperar hasta mañana porque para qué la ponen a sufrir de noche. Al día siguiente, Claudia fue llevada a los juzgados de Palo Quemado. Allí comparecería ante un juez, quien debía oficializar su captura y formalizar los cargos. Nos ponen a hablar con un abogado, que es el abogado de oficio. Entramos a un cubículo, las dos. Y el señor abogado está con la cabeza agachada. Y no nos mira. Y empieza. Sus apellidos. Y yo, Quiroga. Y el señor levantó la cabeza. Y yo lo miré. Miércoles, el mejor amigo de mi papá. Y yo, ups, doctor, Quiroguita, ¿qué hace aquí? Y yo no puedo creer lo que pasa con usted. Y yo tampoco. En ese momento, él me toma los datos y llega mi papá. Y le dice a mi papá que él quiere llevar mi caso. Y mi papá, no. Yo lo llevo y me separa los casos. O sea, el caso de ella y el caso mío. O sea, el de Yuri y el tuyo. Sí. Entonces Yuri se puso a llorar y dijo, ay, no, Claudia, no me deje. Entonces mi papá la miró y dijo, usted tiene mucho que ver. Entonces todo lo que ha dicho la distinguida fiscal a través de su exposición clara y contundente en el día de hoy, de los delitos imputados, de las armas decomisadas, de la forma como procedió la conductora del vehículo frente a su compañera, colega, que le buscó esa oportunidad de esa carrera, llamémoslo así, en el argot, fue ella la que la llevó para que le hiciera un trasteo, llamémoslo así, de unos instrumentos en el baúl del carro, desde el sur al norte, cuando la policía los capturó. Le ruego el favor, le suplico, con lágrimas en los ojos, con contundencia, el juez de la República, el fiscal del tribunal, abogado en ejercicio, 48 años, sin ninguna sanción, le suplica, señor juez, tenga benignidad dentro de lo legal, tenga la bondad. Todo está claro, todo está perfecto. Deme la tranquilidad, señor juez. Gracias. Ese día, en audiencia preliminar, el juez declaró legal la captura. La fiscalía le imputó responsabilidad a Claudia como coautora del delito y, como medida de aseguramiento, el juez ordenó su detención preventiva en la cárcel del Buen Pastor. Los 3 meses y una semana que transcurrieron desde ese encuentro hasta la audiencia en la que finalmente se decidiría su suerte, Claudia y su papá, cliente acusada y abogado defensor, encontraron, por paradójico que parezca, una oportunidad para enmendar su relación. La dragoneante nos daba un espacio de quitar el vidrio y nos dejaba abrazarnos. Lloraba y decía, mi hija, perdóneme. Yo decía, ¿por qué, papi? Me decía, sí, mi hija, a lo mejor mi Dios me está castigando porque yo no fui tan buen papá contigo. Entonces él cargaba con esa culpa. Yo no, pa, fresco, pa. Cuando hablaban de las sentencias, hablaban de 40 años. Eso era lo que yo escuchaba por allá. Y entonces yo le decía, cogía a mi papi de la mano y le decía, papi, si me dan 40, me mato. Entonces, téngala clara, papá. No, mija, tranquila. Y yo, no, pa, esa sí no me la mando. O sea, yo sí le decía a mi papi. ¿Y lo pensaste de verdad? Pues claro. El caso es que para el momento de esta audiencia, los buenos oficios de su padre habían surtido efecto.
Luego de un breve paso por la cárcel El Buen Pastor, el doctor Quiroga había logrado que le dieran a Claudia casa por cárcel. Concurro ante ustedes, su señoría, solicitando preclusión de la investigación en favor de Claudia Esmeralda Ivanhoa Quiroga Quintero, acá presente. A estas alturas, la fiscalía también estaba convencida de su inocencia. Para entonces, Yuri, la compañera que la metió en el lío, había sido condenada. Su testimonio, al igual que el de los 2 policías que intervinieron en su captura, daban fe de su inocencia. Y esta audiencia era un trámite casi que mecánico, aunque esencial, para restablecer el orden de las cosas. El día de la audiencia, de hecho, fue la misma fiscal la que solicitó se precluyera el proceso en contra de Claudia. Su argumento: ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. Repito, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. Quiroga Quintero, acá presente, en razón de la causal establecida en el artículo 332. En otras palabras, Claudia había transportado las armas en su taxi, sí, pero no había intervenido en el delito. ¿Cómo podía haber participado si no tenía la menor idea del contenido del estuche? Claramente, la audiencia fue contraria a lo que uno ve en las películas. Fue algo impersonal, casi rutinario. Y salvo por el doctor Quiroga, desprovisto de emociones. Afortunadamente, los familiares de esta señora, entre de tristeza y hoy de felicidad, porque la justicia ha hecho en realidad, verdad, con su exposición, señora fiscal, un ejemplo de sabiduría, de experiencia y de lo que queremos todos los colombianos, que no existan injusticias. Y acepte la preclusión solicitada por la distinguida señora fiscal, que también me escucha. Gracias, señor juez, no quiero prolongarme más. Denos la tranquilidad. No me interesa es que usted acepte, señor juez, lo que inteligente, ecuánime y probatoriamente le solicita la distinguida fiscal, y espero que no haya oposición de la Procuraduría. Tal vez la intervención del procurador, a quien le dieron la palabra al final, fue la única que trajo algo de suspenso en torno al desenlace. Por el mismo propósito, señor representante del Ministerio Público, tiene usted la palabra. Gracias, señor juez. No, el Ministerio Público efectivamente no va a oponerse a la solicitud de la Fiscalía. El relato de los hechos jurídicamente relevantes, la enunciación de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenidas así lo imponen. Solo sí se va a atrever a hacer una precisión, y es que la causal invocada no corresponde al relato de los hechos. Evidentemente. Dijo el procurador que no se oponía a la petición de preclusión. Argumentó, sin embargo, que la decisión debía basarse en una razón distinta a la sugerida por el fiscal. Según él, lo aplicable en este caso era una causal de exclusión de responsabilidad, consistente en la imposibilidad por desconocimiento de la ocurrencia de un hecho delictivo. En otras palabras, Claudia sí había participado en el hecho, pero no se podía considerar responsable, ya que desconocía que lo que estaba haciendo era delito. Es que fácticamente, como lo exige la norma en el numeral 5, la persona sí intervino. En fin, cosas de abogados. No obstante, y aquí es cuando pienso nuevamente en lo que debió sentir el doctor Quiroga en ese momento, el juez decretó entonces un receso de 15 minutos para realizar un estudio de la evidencia antes de tomar una decisión final. En ese sentido, entonces, son las 11 de la mañana, 11 y 2 minutos. A las 11 y 20 minutos, entonces, nos vemos en esta sala para tomar la decisión final. Se pueden retirar, por favor. Le debieron parecer los 15 minutos más largos de su vida, eternos. La mente mía parecía de película, o sea, volaba. O sea, yo miraba la tristeza de mi mamá, la tristeza de mi papá,
Nunca había visto tanto taxista reunido en la sala, ni tantos amigos míos reunidos. O sea, yo miraba la sala tan llena y yo decía, ¡ay! Me quieren. ¿Tú crees que, o en tu mente, tú de alguna manera has llegado a pensar que de haber tomado un conjunto de decisiones distintas en tu vida, esto jamás hubiera ocurrido? No creo. Yo creo que, o sea, yo pienso que esta chica sin querer me engañó, porque tal vez la vio fácil ganarse ella algo de plata. Ella, creo que por ganarse 50 o 100 mil pesos, la creyó fácil. Lo que nunca pensó fue hasta dónde iba a llegar todo eso. ¿Tú crees que esa manera de ser, o esa necesidad de imponerse unos retos, y te llevaron en algún momento a hacer cosas o tomar decisiones que de otra forma no hubieras tomado? Ay, pues yo a veces pienso que sí, o no sé. Bueno, hay veces dicen que uno se labra su propio destino, ¿no? Entonces yo digo que si yo hubiera pensado más calmadamente, hubiera sido una gran abogada. Pero de todas maneras yo fui una gran publicista. ¿Y qué opinas tú de las decisiones que uno toma en la vida? Tomarlas es muy fácil, pero saber si fue la acertada, eso sí que hay que pensarlo muy bien. Y en tu caso específico, en tu vida y en las decisiones que tú has tomado, ¿qué opinas? De que sí me he equivocado muchas veces. A las 11:20 en punto se reanudó la sesión. Así las cosas, este despacho entonces decretará la preclusión de la investigación a favor de Claudia Esmeralda Quiroga Quintero por ausencia total de intervención en los hechos ocurridos el día 27 de mayo de 2013. Cesará con efectos de cosa juzgada la persecución penal en su contra e igualmente será revocar todas las medidas cautelares que se le hayan impuesto por estos hechos. En consecuencia, se ordenará su libertad inmediata, para lo cual se librará la respectiva boleta ante el Centro de Reclusión El Buen Pastor e igualmente... Limpia. Y yo, de verdad, papá, total, mío, total. Y ella, no hablemos, mamita, agradezca que no se la llevó por encima. Agradezca. Digo, porque ella hubiera podido ensuciarla. Pero ella dijo la verdad, que no, tú no sabías nada. Quinto, revocar todas las demás medidas cautelares que se le hayan impuesto por estos hechos. Se notifica en estrado el presente fallo a las partes intervinientes presentes contra el cual proceden los recursos de ley. Señora fiscal. Sin recurso, su señoría. Señor defensor. Sin recursos, señoría. Señor representante del Ministerio Público. Conforme, señoría. Teniendo en cuenta que las partes no han interpuesto ningún recurso, esta es una decisión que queda entonces ejecutoriada y es un caso juzgado. Se da por terminada la presente audiencia, siendo las 11:52 de la mañana. Se pueden retirar y se hace devolución de los elementos a la Fiscalía. Que tengan todo muy buen día. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? Todo esto que tú viviste, pues de este evento en particular, pero dentro del gran contexto de tu vida. Mi vida ha cogido muchos rumbos, ¿cierto? He trabajado en publicidad, he trabajado en taxi, he trabajado en una bomba de servicio, o sea, en una gasolinería. He sido mercaderista, he vendido sándwiches en la calle. Bueno, ¿qué no he hecho? Pero hay veces digo, pues, tengo tantas experiencias que hay veces es bueno tenerlas. Si no me hubiera equivocado tanto, no tendría experiencias y el que se equivoca, pues gana. Claro, claro. Tengo algo que contarte, no estaría aquí. O sea, ayer tuve una ilusión porque ayer encontré en mi celular que habían abierto derecho en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. ¿Estás pensando de pronto en volver a estudiar y en estudiar Derecho? Sí, me gustaría.
tienes el espíritu ese... Sí, señor. Tengo la lógica del derecho. La lógica del derecho. ¿Se la heredaste a tu papá? Sí, lo que pasa es que uno hay veces es más brutico. ¿Cómo así? Pues sí, o sea, uno cree que la rebeldía lo va a llevar a algo y realmente lo que hace es embarrarla. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me surge en ocasiones la siguiente inquietud. Si fuera posible echar el tiempo atrás, ¿tomaría uno las mismas decisiones que tomó en su momento? ¿Sabiendo lo que uno ahora sabe? Claro, no me refiero a información específica del futuro, si un negocio va a ser exitoso o no, o las bondades de una inversión, no. Lo que pregunto es si siendo uno la persona en quien uno se ha convertido con el tiempo, esa persona del futuro, digamos, ¿tomaría las mismas decisiones que tomó en el pasado? Vale la pena siquiera preguntárselo. La mamá de Claudia murió hace 7 años, a los 80. Su salud se vino abajo luego del lío judicial. El abogado Quiroga murió hace 5, a sus 82, de complicaciones de salud relacionadas con algo distinto, lesiones sufridas durante un atraco, en fin. En vida, el doctor Quiroga nunca quiso que su hija pidiera explicaciones. Pensó que ella había sido víctima de un falso positivo y prefirió que las cosas quedaran de ese tamaño. Lo importante, el día de la audiencia, fue que su hija recobrara su libertad. Esto es Relatos Amarillos. Soy Juan Vaquero. Ya volvemos. ¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTVC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtvcplay.co. Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Soy Juan Vaquero. Hoy estamos contando historias que tienen que ver con la manera como distintas personas reaccionan cuando se ven enfrentadas a situaciones extremas, de peligro, sorpresivas. Hay quienes tienen la sangre fría para apelar a los sentimientos del enemigo, como en la primera. En otras, no hay otro camino distinto que adaptarse, replantearse. Es lo que sucedió a la protagonista del relato que acaban de escuchar, el segundo. Pero, y no sé si les ha pasado, en ocasiones también hay eventos que nos cogen tan de sorpresa que nos pasan, digamos que por encima, y ni nos damos cuenta. A mí me ocurre con frecuencia. Me veo envuelto en una discusión, por ejemplo, y me descubro días después recriminándome por no haber respondido de una u otra manera. Se me ocurren respuestas, claro, pero cuando ya es demasiado tarde. Y es que hay quienes somos así, gente de reacción retardada. No es invento. El derecho penal, por ejemplo, para determinar si un crimen fue premeditado o si el criminal actuó bajo los efectos de la ira y el intenso dolor, reconoce esos dos tipos de personas. De antemano les pido excusas por el ejemplo un poco crudo, pero tal vez esta sea la mejor manera de entenderlo. ¿Listos? Ahí voy. Categoría número 1. Personas tipo reacción inmediata. Ejemplo. Llega el marido o la mujer a casa y descubre que su cónyuge está en la cama con un amante. Este tipo de persona siente furia de inmediato, busca un arma y les dispara. Categoría número 2. Personas tipo reacción retardada. Llega él o ella a casa, descubre los amantes y dice, me pusieron los cachos. Pero, y aquí es donde viene lo importante, no se conecta inmediatamente con sus sentimientos, con sus emociones. Imagínense un taco de dinamita que tiene una mecha larga. Es decir, este tipo de personas sentirá rabia, pero después, en ocasiones días después. Y es entonces cuando, inundada de rabia, la persona agarra el arma, busca a los amantes y les dispara. Me atrevería a decir que el protagonista de este último relato de hoy pertenece a ese segundo grupo. Escúchenlo, juzguen ustedes. Los dejo con nuestro periodista Daniel Felipe Lizarazo. Desconfío de recoger 4 tipos en una esquina tomados, pues hombre, así no le vayan a hacer nada, usted no puede tener ninguna reacción, ¿sí?
Alberto Castro lleva décadas siendo taxista, oficio en el que se está expuesto a un sinfín de peligros y amenazas. Pero a través de los años, él encontró dos formas de prevenir el riesgo. La primera, desconfiar. Desconfío en el servicio de las aplicaciones hoy por hoy, de servicios que son... en las aplicaciones aparece un rango de servicios, a ellos se les llama novatos. Entonces el novato es el que descarga la aplicación y hace su servicio por primera vez o los primeros servicios. Y el que se vea feo, no lo hago. Cuando digo una persona fea es porque le veo algo malo en la ropa, le veo algo malo en la mirada o en algún aspecto de la cara. La segunda estrategia, el botoncito. Yo tengo un botoncito que es el que le quita la corriente a la gasolina. No lo he hecho muchas veces, yo creo que unas 2 o 3 veces en las que siento como ese frío en la espalda de que algo va a pasar. Y voy andando común y corriente y me varé. Me quedé sin gasolina, se apagó el carro y puedo quedar el carro atravesado como para que sea más real. Y la persona pues se baja y se va en otro carro, sencillamente lo deja uno solo ahí. Alberto es un hombre que se conoce muy bien. De hecho, él se reconoce como parte del segundo grupo, los que no se darían cuenta de lo que pasa hasta después que les sucede. Entre otras cosas, también se jacta de nunca haber sido atracado de manera violenta. Sin embargo, de vez en cuando los ladrones han hecho de las suyas y él ni se entera. Salía yo del barrio Patio Bonito y nada, iba desprevenido. Yo cuando entro a sitios peligrosos bajo mi teléfono, que lo tengo en el billaré, y lo pongo entre las piernas o al lado del freno de mano para no ser boleta. Y ese día se me olvidó, trancón, ventanilla abajo, y se acercó un tipo con la mano izquierda, cogió el teléfono, con la mano derecha me amenazó. No sé si tenía un cuchillo, un corta uñas o no tenía nada, pero me robó el teléfono. Ese día, toda la planeación de Alberto falló. El pasajero, ellos iban como para Venecia más o menos. Se bajó el pasajero y yo tenía mucha rabia. Me metí al costo de la avenida 68 y compré otro teléfono. Entonces, ya, me pasó el mal genio, pero ya tenía mi teléfono. Al día siguiente, estrenando celular, decidió tomar una carrera pedida por radioteléfono. Un servicio reservado por la empresa, que es de la forma como uno debe solicitar los servicios por seguridad de ambos lados, del conductor y del pasajero. Se subió un señor muy bien vestido, camisa, chaqueta elegante, y dijo, lléveme a Suba. Que él era el gerente del lugar donde estaba, que ahí vendían pinturas, que una historia como rara, en la que pues uno tiene esa confianza de no sentirse incómodo en un recorrido, ¿sí? Y llegamos a Centro Suba, me hizo girar en una de las curvas principales, dijo, espéreme aquí, yo voy a tomar unas fotos. Se bajó del carro y yo lo vi por el espejo retrovisor y yo pensé, se me perdió la plata. Esperé unos minutos y vi por el retrovisor que venía el señor corriendo. Se subió al carro y me dijo, ay, compadre, nos tenemos que devolver porque se me quedó el teléfono en la oficina. Y yo fui a salir, atravesé el carro para salir, y dijo, no, pero es simplemente unas fotos, ¿será que las tomo con su teléfono? Y pues yo no le sentí nada malo. Ay, no. Yo no le vi nada malo, retrocedí, me volví a parquear, le pasé mi teléfono. Es más, dije, venga, se lo abro porque está bloqueado. Y lo vi irse detrás por el espejo retrovisor y no volvió. Y no volvió. Ay, no. Aún en su inocencia, Alberto llamó a su teléfono, pero sonaba apagado. Y por si eso no fuera suficiente confirmación, había una señora vendiendo dulces y pues hombre, ante todo el orgullo, ¿no? Aquí no ha pasado nada. Me bajé, le pedí un minuto, entonces llamé a la empresa y le dije, señorita, es que yo acabé de tomar un servicio en tal y tal lugar. Dijo, sí, en tal empresa. Y yo, sí, hazme un favor, ¿me puedes dar el teléfono para llamar? ¿Qué pasó? Y dije, no, pasó esto. En lugar de la señora darme el teléfono o cualquier cosa,
como una mamá. ¿Y usted por qué fue a hacer eso? ¿Por qué le entregó el teléfono? Ahí sí me dio más mal genio. Entonces le dije, no, necesito el teléfono. Yo necesito que me venga a regañar porque me acaban de robar. Resulté pagando durante 6 meses 2 teléfonos que no utilicé. Llegamos así al final de este episodio. Si les gustó, compártanlo. Estamos a punto de cumplir nuestro primer aniversario y ya llevamos más de 200,000 descargas, pero queremos llegarle a una más gente. Así que no lo olviden, compartan, cuéntenle a sus amigos acerca de este podcast. Y hablando de aniversarios, quería yo contarles a ustedes lo siguiente. Estamos preparando un episodio especial de cumpleaños. Así que les pregunto, ¿cuál o cuáles de los protagonistas de los episodios anteriores quisieran que visitáramos de nuevo para que nos cuenten qué ha sido de sus vidas este último año? Envíenos sus sugerencias a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos es un podcast original de RTVC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, Sara Mutis, Juan Carlos Espinosa y María Alejandra Roa. Antonio Úncar es nuestro editor asociado, Claudia García, la asesora editorial, Diana Ampudia es nuestra periodista web y Alejandro Rey, nuestro nuevo coordinador general. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juliana García y Diego Ramos. La postproducción a cargo de Germán Ricaurte, Sebastián Belandia, Daniel Lizarazo y Daniel Medina de Me Suena Producciones. Agradecimientos especiales a nuestra productora general Luisa Fernanda Mayorga, a nuestra productora ejecutiva Pilar Cubillos, así como a todo el equipo de RTVC Play y RTVC Sistema de Medios Públicos. Estamos buscando, como siempre, nuevos relatos. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTVC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MinTIC.